El Instituto Bíblico Coelet presenta su conferencia Apologética Bíblica, Defensa de la Fe, con el conferencista Julián Musa. Amén. Quiero presentar al expositor Julián Musa con una sola palabra. Al conocer a Julián, me he dado cuenta que es un hombre de Dios y yo creo que no hay mejor presentación que esa. Para mí Julián es un hombre de Dios, lo he conocido poco, hemos hablado y por lo que hemos hablado me he dado cuenta de que es un hombre de Dios. Vamos a permitir que luego que él se presente pueda presentar su estado, pueda darnos información un poco más de sus propios labios. Así que con nosotros, Julián Musa, el siervo de Dios. Bendiciones, hermanos. Que el Señor me le bendiga a todos. Gozo para mí, damos gloria a Dios por esa presentación de mi hermano Carlos. De verdad que damos gloria a Dios por eso. Yo estoy muy contento, de verdad, de poder compartir con ustedes. Desde que Carlos conversó conmigo y me hizo la invitación, pues inmediatamente le dije que sí, que claro que sí. O sea, estos son de los temas que a mí me apasionan y damos gracias al Señor de que ustedes en su instituto bíblico pues están adquiriendo estos conocimientos sobre esto que tiene que ver con la apologética. Carlos, me han dicho que se escucha bien, pero si hay alguna interferencia, un sonido o algo, déjame saber, por favor. Se escucha perfecto, Brian. Ok, gracias, mi hermano. Pues bien, le decía que Carlos y yo nos conocimos por teléfono, no hemos tenido la oportunidad de vernos personalmente, pero ha sido un gozo, Carlos, conocerte y gracias por invitarme. Y es un gozo para mí estar con cada uno de ustedes, compartiendo en esta noche este tema interesante, muy interesante. Y ustedes se van a dar cuenta, y es nuestro deseo y ha sido nuestra oración, que el Señor pues les edifique a cada uno de ustedes, así como me ha edificado con estos asuntos que están en la palabra de Dios y que es muy importante que podamos verlo. En esta noche vamos a estar hablando de apologética bíblica o apologética cristiana, y lo vamos a estar haciendo de manera bien general, y la idea es crearles a ustedes esa motivación para que ustedes continúen conociendo sobre esta rama de la teología. Al final yo incluso le voy a recomendar 2 libros que son muy buenos, que es muy bueno que ustedes puedan tenerlos para que así se edifiquen. A manera de presentación, yo soy Julián Musa. Actualmente estamos como diácono en la Iglesia Cristiana Oasis Santo Domingo. Por la misericordia del Señor, pues somos del área de la teología, una de nuestras profesiones, y de las cosas que nos apasiona hacer para el Señor es predicar su palabra y también este tema de la apologética. Esto que el Señor, pues, de una manera que humanamente no sé cómo pasó, Dios nos ha puesto a presentar defensa. Por su misericordia nos ha permitido compartir a nivel de lo que es una defensa pública de la fe de manera formal, pero también de manera informal, a través de medios de comunicación donde hemos debatido con ateos, con agnósticos, en medios que aquí en Santo Domingo y creo que a nivel nacional son conocidos, y para la gloria de Dios pues hemos participado con la finalidad de poner en alto la bandera del Evangelio. Y siempre es un gozo para mí poder conversar sobre temas como estos. Vivimos en Santo Domingo, estoy felizmente casado con mi esposa Keila Marí, con quien tengo 2 hijos, uno que está entre nosotros de manera física y el otro que está en el vientre de su madre. Así que estamos esperándolo, si Dios quiere, viene pronto.
Pero más que cualquier otra cosa, yo soy un hermano de ustedes, estamos para servirles a través de las redes sociales, que al final lo voy a volver a decir también pero pueden tener contacto conmigo, me pueden escribir. Tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Canal de Julián Musa, donde hay varios debates que hemos participado, y también a través de las redes sociales me encuentra como @pjulianmusa. Bueno, pero ya eso es a manera de presentarnos un poco, conocernos un poquito, y quiero pedirles que mientras vamos a tener hoy, yo voy a estar tratando el tema con ustedes, pero vamos a dejar un buen espacio para preguntas y respuestas. Eso es muy importante. Así que yo le invito a que ustedes puedan ir anotando sus preguntas para cuando tengamos ese espacio de preguntas y respuestas. Ok. Bueno, pues vamos entonces, mis hermanos, al tema y vamos a compartir en esta noche. Vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, vamos a estar hablando sobre este tema interesante de la apologética bíblica. Y es nuestro deseo que el Señor sea glorificado. Ya mi hermano Carlos estuvo orando, y damos gloria a Dios, damos gloria al Señor, y deseamos que todos podamos ser edificados. Vamos a entrar en materia de una vez. Miren, cuando nosotros estamos hablando de lo que tiene que ver con este tema de la apologética, lo primero que surge es esa pregunta de qué es la apologética bíblica. ¿Qué es apologética? Y podemos responder de la manera siguiente. Cuando hablamos de apologética, nos referimos a que la palabra raíz para la palabra que conocemos como apologética aparece 17 veces en la Biblia, ya sea en la forma nominal del vocablo griego apología o en la forma verbal de apologeomai, que significa dar una defensa. O sea, lo que a primera instancia es bueno entender que cuando estamos hablando de apologética, estamos hablando de algo que está en las Sagradas Escrituras. Claro, una observación aquí. La palabra apologética puede ser usada en otros contextos, también puede ser usada. Por eso hablamos de apologética bíblica o apologética cristiana. Un filósofo materialista puede hacer apologética de lo que cree. Entonces, la palabra como tal puede ser usada dependiendo la cosmovisión o el estilo de vida que la persona quiera defender. Pero ciertamente hay una apologética bíblica cristiana, y es la que vemos en las Sagradas Escrituras, como mostramos aquí. Entonces, vamos a continuar. En nuestro caso, como les decía, y ya para enriquecer un poco lo que le acabo de decir, estamos hablando, la apologética consiste en dar una defensa de manera razonable de nuestra fe cristiana que está cimentada en la Biblia. El fundamento de toda defensa que nosotros hacemos es la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, y por ende la cosmovisión cristiana. O sea, vuelvo a repetir eso, la manera como nosotros interpretamos la realidad, que es desde una perspectiva de lo que muestra las Sagradas Escrituras, y por eso la defensa o la apología que hace el cristiano es para defender su fe fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y eso de plano es importante tenerlo claro, porque esa es la base de la defensa que hace el cristiano, su fundamento. Si un creyente está haciendo una defensa de algún aspecto y no tiene la zapata de lo que nos muestra las Sagradas Escrituras, pues no está haciendo una apologética, no está haciendo una defensa de la fe, una apología cristiana, una apología bíblica.
Aunque, como veremos más adelante, eso no quiere dejar dicho que siempre usaremos la Biblia en nuestras defensas. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora bien, otra pregunta que vamos a responder en esta noche es: ¿qué dice la Biblia sobre la defensa de nuestra fe? Si ya vimos que estamos hablando de qué es la apologética bíblica, pues evidentemente tenemos que encontrar como la base las Sagradas Escrituras. En la parte de lo que tiene que ver con nosotros hacer eso de defensa de la fe. Entonces, un texto muy usado dentro de lo que es la definición de apologética es Primera de Pedro 3:15. Es un texto que es clave dentro de la apologética. ¿Por qué? Porque de una manera muy sintetizada muestra qué es esto de la apologética. Muestra por qué se tiene que hacer, el carácter que se tiene que tener al hacerlo, y muestra también la manera de hacerlo. Vamos a leer. Dice: si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo he puesto aquí en colores para destacar tres cosas que podemos ver aquí importantes, que ya les comentaba. Lo primero es: estad siempre preparados para presentar defensa. La defensa de nuestra fe no es una opción, no es un hobby, o no es solamente para personas que parecen que tienen como una actitud de abogado, porque les gusta siempre responder y hablar. No, es para todo creyente. El texto nos muestra aquí, vemos que es un mandato: estad siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra es apología, como veíamos anteriormente. ¿Y cómo debemos hacerlo? Muy importante: con mansedumbre y reverencia. O sea, con una actitud donde nosotros mostremos mansedumbre y respeto, es lo que está hablando, hacia el otro. Respetemos a las personas con quien nosotros conversamos o debatimos sobre aspectos de nuestra fe. Eso es vital, porque tenemos que tener bien claro que nosotros somos cristianos y somos llamados a reflejar. Recordemos que Jesús dijo que aprendamos de él, porque él es manso y humilde de corazón. Entonces, eso tiene que ver con el carácter, y más adelante vamos a ver algo un poquito más acabado. Entonces, la tercera parte dice aquí, o en la parte final del versículo: ante todo el que os demande razón, mire esa palabra, de la esperanza que hay en vosotros. Todo aquel que quiera que nosotros le demos explicación de lo que de la esperanza que hay en nosotros. En el contexto, esa palabra esperanza que hay en vosotros habla de la resurrección, habla de la vida eterna con el Señor, fundamento de la fe cristiana. Pero evidentemente eso se aplica, el principio de estar preparados para presentar defensa se aplica a todo aquello que las personas quieran saber de nuestra fe, o aquello que quieran cuestionar sobre nuestra fe. Entonces, tenemos que darle razón, explicación a todo el que demanda razón de la esperanza, a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren algo muy importante, porque cuando estamos hablando de razón y de explicación razonable, hay algo que se ha querido vender en el mundo y que queremos desmontar aquí totalmente, porque muchos cristianos lamentablemente creen en eso. Y es lo siguiente, vamos a ver. Miren ese texto. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Cuando nos convertimos, nosotros no dejamos de razonar. O sea, no dejamos de razonar. En una ocasión escuché a una persona que es un crítico en este país de los cristianos y de los evangélicos, y vive desafiando a cristianos a debatir con él, pero no vale la pena debatir con él porque es más un show lo que hace, y uno tiene que saber hasta qué punto uno debate con personas, dónde vale la pena hacerlo. Pero esta persona, él decía, no, porque lo mío es debatir razonamiento versus religión, razonamiento versus fe. Como que el cristiano no razona. O sea, no. O sea, está totalmente, eso se le ha querido vender a la gente. Como que lo tuyo es fe y lo mío es razón. El cristiano, el simple hecho de nosotros analizar cosas para llegar a una decisión lógica, estamos razonando, y eso lo hacemos a cada rato. Y la Biblia, por eso es que la Biblia nos dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Razonar digamos, pertenece, es una facultad. El razonamiento es una facultad del alma, porque nosotros, los animales, no pueden razonar, pero nosotros razonamos porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y dentro de eso está esa capacidad que tenemos de razonar. Facultad del alma es razonar, tener emociones, tener voluntad, interpretar las cosas y de ahí tomar decisiones. Los animales no hacen eso. Entonces, Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos, incluyendo nuestro razonamiento, incluyendo nuestra mente. Y por eso la Biblia nos manda que tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo afable, todo lo de buen nombre. O sea, aquí el cristiano, cuando uno debate con otra persona, no es razonamiento versus fe, sino es razonamiento con una forma de ver la vida atea, por ejemplo, contra un razonamiento que ve las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué hace la fe en el cristiano? La fe en el cristiano lo que hace es iluminar nuestro razonamiento. Es verdad que el cristiano vive por fe, pero ¿qué es vivir por fe? Porque tenemos nuestro enfoque en Dios y razonamos desde una perspectiva de lo que Dios dice, pero el cristiano no deja de razonar, y es un punto que tenemos que tener bien claro aquí. Entonces, por eso vemos a Pedro diciendo que tenemos que a todo aquel que demanda razón, o sea, tenemos que dar explicaciones razonables de lo que nosotros queremos. Y la fe cristiana es una fe que es razonable. Un solo ejemplo, breve, que vamos a hablar un poquito más adelante. Dios dice, ¿por qué creemos que fue Dios que hizo todo, toda la creación? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, pero también porque la razón lo entiende. O sea, nosotros razonamos y decimos, es cierto, todo esto tuvo que crearlo Dios. Entonces, eso es un punto que es muy importante cuando estamos hablando de apologética y de defensa de la fe, para tumbar eso. O sea, lo de ustedes, lo mío es fe, lo de mío es razón y lo de ustedes es fe. No, razonamos los dos. Entonces, vamos a seguir. Otra cosa que queremos desmontar aquí, que es el resultado de cuando la razón se utiliza para buscar conocimiento, que es la ciencia. Otra cosa que queremos desmontar. La ciencia no es de los agnósticos, no es de los ateos. La ciencia no es mala. La ciencia es mala si se usa para hacer cosas malas, pero gracias a la ciencia estamos viéndonos nosotros por aquí. Eso es un muy buen uso de la ciencia. Que esté tan lejos de mí, estamos lejos, pero estamos viéndonos por aquí. Entonces, la ciencia es una virtud que Dios le ha dado al hombre. De hecho, cuando el Señor, y eso lo vemos en Proverbios 12, dice, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Ahí vemos que la ciencia es una virtud dada por Dios a los seres humanos.
Y cuando la palabra de Dios habla en Génesis, que hablándole de lo que se conoce teológicamente como el mandato cultural, que es eso de que vayan, multiplíquense y ejerzan dominio sobre la tierra, sobre los peces. O sea, la palabra en el original, en el texto original hebreo, tiene una connotación de que cuando hablan de que subyugue la tierra, es como que desarrollen la tierra. O sea, que ejerzan dominio y desarrollen la tierra. ¿Y cómo se desarrolla la tierra? Por medio de esa capacidad que Dios nos ha dado de razonar, y eso se hace a través del razonamiento, el conocimiento, del hacer ciencia, con la finalidad, primero, de glorificar a Dios por medio de las cosas que vamos descubriendo, y segundo, para hacer cosas que sean para el beneficio de todos. Y un último argumento con el cual queremos tumbar esa idea de que la ciencia es de los que no son cristianos, es que la ciencia se establece como tal, digamos, de una manera formal, de una manera donde se establece un método que sigue un razonamiento lógico y que da resultados con evidencia a partir del siglo XVII, cuando nace lo que hoy se conoce como las ciencias modernas. Y las ciencias modernas vienen de personas que creían en Dios y que usaban el quehacer científico con la finalidad de, digamos, conocer más a Dios por medio de su creación. Entonces, la ciencia proviene de gente que eran creyentes y amaba a Dios. La ciencia de una manera formal, porque antes de eso se hacía ciencia, pero una manera formal, con un método, donde viene el método científico, se hace a partir de personas en la Europa cristiana, donde personas creían en Dios. Y no en cualquier Dios, en el Dios de la Biblia. Entonces, otro texto, y con estos textos voy a hacer un poquito quizá más rápido, con aquello quise enfatizar más, pero aquí Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente es luchar, es como la lucha. Claro, no estamos hablando de esa lucha vamos a pelear, ven. No. Ustedes saben que estamos hablando en el contexto de la defensa de la fe. Entonces, y que tiene que hacerse con mansedumbre, con respeto, pero nos habla de que luchemos ardientemente, o sea, de que estemos dispuestos a defender nuestra fe. Y la fe que una vez fue dada a los santos, o sea, esa fe que está en las Sagradas Escrituras, la fe de la palabra de Dios, del Dios verdadero. Vamos a seguir. Otro texto que podemos ver es Hechos 18 al 24 y Hechos 18, versículo 28. Vamos a ver el primero. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Y qué dice en el 28? Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué vemos en Apolos? Vemos una persona que por la gracia del Señor tenía mucho conocimiento de las Escrituras, y en este contexto lo vemos que era elocuente, o sea, tenía buena oratoria, tenía buena forma de explicar. Dice que era poderoso en las Escrituras, o sea, que podía explicarla de una manera que era entendible. ¿Y qué pasaba con él? Él debatía contra judíos que seguían la religión del judaísmo, que negaban a Cristo, como el judaísmo hace todavía, que niega a Cristo, y él los refutaba públicamente, mostrando por las mismas escrituras que usaban los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, vemos ahí cómo Apolos pues también defendía la fe. Estamos viendo aquí bases para entender que es bíblica la defensa de la fe. El apóstol Pablo,
Miren algo con Pablo. La defensa de la fe era una actividad cotidiana para Pablo y era parte de su misión. Filipenses 1:7 dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué vemos aquí? Aquí estamos viendo que el apóstol Pablo, él dice claramente que tanto porque los llevo en el corazón, nosotros estamos haciendo defensa. Entonces, vamos a continuar. Otro texto interesante. Segunda de Corintios 10:5. Disculpen, que era maldito aquí en la casa. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, todo aquello que se ha generado, todas esas ideas que se han formulado, que se han establecido en contra del conocimiento de Dios, en contra de lo que Dios nos muestra en su palabra. Y nosotros estamos para derribar. Y le voy a decir una cosa, muchas veces ese texto se usa desde una perspectiva espiritual, o sea, como que es a través de la oración. No, en el contexto ahí no está hablando de derribar argumentos orando. Claro, tenemos que orar por gente que no son creyentes, pero lo que está hablando aquí es de esa defensa que hacemos de nuestra fe, de esa confrontación de ideas. Específicamente de eso es que está hablando, para derribar argumentos, conceptos, ideas, ideologías, que la persona ha sembrado sus convicciones ahí y que son contrarias al Señor, y cuando hacemos eso, llevamos cautivo todo pensamiento a Cristo. Lo que está diciendo el texto es, cuando la gente entiende que está errado, su mente va a ir hacia Dios, su mente se va a rendir hacia Dios, su mente va a ir como esa persona que está siendo llevada como prisionera hacia la cárcel. Vamos a usar ese término porque es el que presenta ahí, llevar cautivo. Asimismo, los pensamientos de aquellos que Dios llega a su corazón y que derribe sus argumentos, esos pensamientos van hacia Cristo, al sometimiento de la obediencia a Cristo. Y damos gloria a Dios por esa bendición cuando eso pasa en la vida de las personas. Entonces, vamos a seguir aquí. La apologética tiene el compromiso, y eso sigue unido al versículo que acabamos de ver, tiene el compromiso de destruir las mentiras de Satanás, disfrazadas como verdad para llamarlas como lo que son, mentiras y engaño. Recordemos que aquellas personas que tienen creencias diferentes a las nuestras, para ellos esa es su verdad. Ahora bien, no es verdad. ¿Por qué? Porque no es acorde a aquel que es la verdad. Y recordemos que Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, la verdad está en una persona y ese es Jesús, sus enseñanzas y todo lo que tiene que ver con esa revelación especial dada por Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso permite que puedan ser derribados todas estas mentiras y todos estos engaños. Otra pregunta interesante que debemos de ver: ¿por qué la iglesia debe asumir la defensa de la fe? Bueno, ya hemos visto que la Biblia nos habla de eso, pero ahora vamos a verlo de una perspectiva directa de la iglesia del Señor, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando habla de columna, está hablando de sostener, habla de sostener.
sostiene la verdad, y no nada más que la sostiene, baluarte, que la pone en alto, que la pone por encima de todas las otras corrientes, de todo lo que es falso. Y ahí entra la defensa, porque si habla de ponerlo en alto, ¿cómo lo vamos a poner en alto? Pues es hablando de esa verdad que vemos en las Sagradas Escrituras, el Dios viviente, las verdades de Dios. Entonces, tenemos que tener claro de que la iglesia es llamada a defender la fe. Y vamos a continuar. Otra pregunta que queremos responder: ¿cuál es la diferencia entre la apologética y el evangelismo? Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué tenemos los cristianos solo lo que tenemos que evangelizar y punto? O sea, ¿por qué hay que defender la fe? Ya vimos que la defensa de la fe es bíblica, al igual que el evangelismo. Pero vamos a ver cuál es la diferencia y después vamos a ver dónde ambas se unen. Vamos a mirar eso. Dónde ambas se unen. Vamos a ver. Ahí, Carlos, ahí veo que siguen también entrando personas. Ahí que me sale a mí también aquí. Bueno, vamos a buscar, vamos a seguir. La defensa de la fe y el evangelismo son diferentes, pero están ligadas. ¿Vieron? Y eso lo vamos a explicar para que ustedes puedan ver la relación. Apologética, defensa de la fe y evangelismo son dos cosas diferentes, pero están unidas. El evangelismo explica básicamente las buenas nuevas de salvación por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Eso es evangelizar. Cuando nosotros estamos hablando de las buenas nuevas, de ese plan de redención, de la persona, la obra, lo que Cristo vino a hacer, su muerte, su resurrección, la salvación por medio de su sacrificio, nosotros estamos evangelizando. Ahora bien, cuando la apologética lo que hace es que defiende la verdad y la confiabilidad de esas afirmaciones que se presentan en el evangelismo. Y no nada más en el evangelismo, sino en las doctrinas de las Sagradas Escrituras, en esas enseñanzas que muestra la Biblia. Y brinda una crítica razonable contra las falsas afirmaciones. La apologética lo que hace es defender las verdades de Dios y hace una crítica razonable porque ataca las mentiras desde, o sea, aquello que la persona cree, la persona que no tienen a Cristo, que siguen otras religiones, que siguen otras filosofías, que siguen otras ideologías. Con la apologética, nosotros lo que hacemos es que nos ponemos en el mismo lugar de lo que ellos creen. Le hablamos a ellos desde aquello que es verdad para demostrarles a ellos que no es cierto, que están errados. Eso es lo que nosotros hacemos. Y más adelante lo veremos con un ejemplo incluso más claramente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la defensa de la fe? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la defensa de la fe? El propósito fundamental de la defensa de la fe es allanar el camino, derribando los falsos argumentos para que entre la predicación del evangelio. Eso es lo que hacemos con la defensa de la fe. Precisamente eso. Allanar el camino. Y vamos a ver, y yo les voy a demostrar con un caso, un ejemplo bíblico, cómo el apóstol Pablo hizo eso de esa misma manera. Vamos a verlo más adelante. Entonces, el propósito fundamental, un momentito, por favor. Ok, estamos por aquí, mis hermanos.
Les decía que el propósito fundamental de la defensa de la fe es allanar el camino, derribando los falsos argumentos para que la predicación del evangelio entre. Un apologista cristiano tiene que tener eso siempre pendiente. Hay personas que están en esto de la apologética que hacen muy buena defensa, pero no van llevando a las personas hacia la predicación del evangelio. Yo difiero con esa forma de hacer apologética. Yo creo que la apologética tiene que ser una herramienta. Yo lo veo la apologética como, por ejemplo, la defensa de la fe, como por ejemplo que usted va, imagínese que usted va para un monte, usted está en un monte y de repente usted va para un lugar, pero hace mucho tiempo que no pasa nadie por ahí. Y el camino que tenía está con árboles muy grandes, mucha grama, mucha hierba, porque eso está descuidado. Y usted sabe a dónde quiere ir, pero la manera de llegar se hace difícil porque hay mucha maleza y obstruye el camino. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Bueno, tiene que agarrar un par de gente ahí que le ayuden, agarrar una podadora, machete, empezar a limpiar el camino, limpiar, y de repente tener el camino limpio para usted poder caminar e ir a donde quiere. Eso es lo que hace la apologética. La apologética nos permite limpiar el camino, limpiar todos esos argumentos cerrados que la gente tiene. Entonces, cuando ya hemos hecho eso, que hemos llegado por lo menos a un entendimiento con las personas de lo errado que están sus ideas, entonces ahí venimos y metemos el evangelio. Le predicamos la palabra de Dios. Eso es importante porque si lo hacemos de la manera contraria, la persona está prejuiciada con el evangelio. Recuérdese que usted no le está hablando a personas que son cristianas igual que usted, sino a gente que son antagonistas, gente que no creen en la fe que usted cree y yo creemos. Y si usted le entra, que entienden que la Biblia es mitológica, incluso que la Biblia es algo que es como un cuento, entonces usted tiene primero que despejar, y eso lo hace dando argumentos razonables, partiendo de lo que ellos consideran que es verdad. Entonces luego viene el evangelio. Ahora bien, vamos a seguir. La defensa de la fe defiende la veracidad y la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Y también la apologética hay que verla desde dos perspectivas. La apologética es defensiva, como ese escudo que ustedes ven ahí, pero también es ofensiva, como esa espada que ustedes ven ahí. Es defensiva, defiende, pero también va en contra de las falsas enseñanzas y de aquellas cosmovisiones que son antibíblicas. Y al final, señores, algo que es muy importante que ustedes tengan claro. Miren, el cristiano, y quiero explicarle esto, el cristiano, el musulmán, el budista, el que practica el judaísmo, el ateo, el agnóstico, el naturalista, todos estamos en la misma posición. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos basamos nuestra cosmovisión en creencias y hacemos uso de aquellas cosas que la creación nos muestra para nosotros afirmar y fortalecer nuestras creencias. O sea, todos estamos ahí y ese no es el problema. El problema está en qué es razonable, qué es lo razonable de esas creencias. Y ahí el cristianismo, y se lo voy a decir en dominicano, el cristianismo arrolla a todas las cosmovisiones que existen. Porque el cristianismo es la cosmovisión o la manera de entender la realidad más razonable que existe sobre la tierra. Y la que mejor puede responder las preguntas existenciales que todo ser humano se hace. ¿Por qué estoy aquí?
a dónde yo voy, por qué hay maldad en el mundo, o sea, cuál es el sentido de la vida, a dónde estaremos después de irnos de aquí y otras grandes preguntas. El cristianismo la responde bien. Cualquier persona que le diga a usted, no, porque a mí nada más háblame de ciencia, porque lo mío es ciencia. Señores, lo que quiere es persuadirlo y lo que lo quiere intimidar con algo que ni él mismo puede sustentar. Porque la ciencia solamente puede dar respuesta de las cosas tangibles. La ciencia, y como ya vimos, la ciencia no es mala, la ciencia es de Dios. Y el cristiano debe de ser pro la ciencia bien usada. Porque la ciencia es de Dios y es una bendición para el ser humano cuando se usa bien y es una gran maldición cuando se usa mal. Pero el punto está en que aquellos que le digan a ustedes, o sea, eso es falso de toda falsedad. Nadie puede sustentar su cosmovisión en base a la ciencia. La ciencia no da respuesta de dónde viene todo. La ciencia no puede dar respuesta del origen de la vida. La ciencia no puede dar respuesta a aquellas cosas que no son tangibles, que no son de la materia. Entonces, la ciencia tiene sus limitaciones. Toda persona se fundamenta en creencias. El que le diga eso le está hablando mentira y lo quiere engañar. No es cierto. Entonces, eso es un punto que es importante que lo tengamos claro, y sobre todo quienes más hacen ese tipo de cosas son los ateos y los agnósticos. Esa gente de línea que tienen una religión naturalista, que cuando uno le dice eso a ellos, se molestan, pero es la verdad. Entonces, al final es una secta más. ¿Cómo hacemos apologética? ¿Cómo hacemos apologética? Esta es una pregunta importante. ¿Cómo hacemos apologética? ¿Cómo defendemos nuestra fe? Lo hacemos a través de 4 cosas. Número 1, esta imagen que ven aquí, de este hombre sentado con libros. Hacemos apologética utilizando el conocimiento. Es importante que nosotros, por ejemplo, a la hora de nosotros hablar, la ciencia, como ya hemos establecido, enriquece la fe del creyente. Hay muchas ciencias que son enriquecedoras para la fe. Por ejemplo, la biología. Vamos a poner un solo ejemplo. El tema de la biología. Cuando uno mira la biología es más consono con la Biblia en establecer de que de materia inerte, de una piedra, de una arena, de un polvo, de una mota de polvo, no pudo crearse la vida. Porque la vida viene de la vida. La biología lo enseña eso claramente. La vida proviene de la vida. La vida no proviene de la no vida. Los evolucionistas te dicen que, y eso se conoce en evolución, se conoce como la abiogénesis. O sea, te hablan de que la vida vino de la no vida. La ciencia de la biología, solo mirar la biología, te tumba eso totalmente, esa creencia. ¿Por qué? Porque la biología enseña que la vida viene de la vida. Entonces, miren cómo la ciencia apoya la fe cristiana. También otra cosa, por ejemplo, la historicidad de Cristo. Hay una ciencia que se llama la historia, que a través de las narraciones, aquellas cosas que se fueron acumulando a través de los años, las cosas que se escribieron, las informaciones que se dieron, hubo personas que en el primer siglo, en el primero y a principios del segundo siglo, poco tiempo de la muerte de Cristo, sin ser cristiano, escribieron sobre Jesús. Entonces, miren cómo la ciencia de la historia, aparte de que la Biblia habla de Jesús, otros escritos hablan de que existió Jesús. Y otros escritos incluso apoyan la divinidad de Cristo. Y siendo de personas no cristianas, personas que pertenecían a Roma, al Imperio Romano, judíos que no eran cristianos, que escribieron. Por ejemplo, la arqueología
otra ciencia también. Miren cómo no podemos tenerle miedo a la ciencia. La ciencia enriquece nuestra fe. La arqueología presenta muchos hallazgos que confirman historias que vemos en la Biblia, cosas que pasaron en la Biblia. La arqueología. Entonces, el conocimiento científico, a la hora de nosotros debatir un tema, nosotros tenemos que conocer lo que la ciencia dice, porque la ciencia, cuando se mira de manera objetiva, siempre nos va a favorecer. Cuando se mira de una manera con un sesgo de otras creencias, va a ir en contra de lo que nosotros creemos. Entonces, el conocimiento, pero también la sabiduría. O sea, la táctica, la manera como lo vamos a hacer, la lógica. O sea, cuando uno va a debatir o a conversar o a defender su fe, uno tiene que tener previamente, uno tiene que saberlo, cómo uno lo va a hacer. Uno no puede ir, aquí estoy yo, el Espíritu me va a ayudar. Bueno, si es algo de repente, que usted no lo estaba pensando y va a tener que defender, Dios nos va a ayudar, claro que sí, pero si es algo ya que es programado, que usted va a participar en un debate o va a hablar con alguien y que usted está claro de que va a hacer eso, usted tiene que ir ya con un método de cómo lo va a hacer, las preguntas que va a hacer. Siempre es bueno, y eso lo aprendí de un libro, un libro que estoy leyendo me ayudó a entender eso, que aunque lo hacíamos, pero no lo hacíamos, ahora lo entendemos mejor, que es un libro que le voy a enseñar más adelante, al final, que se llama Tácticas, que es muy bueno. En ese libro podemos ver cómo es importante que nosotros usemos, hagamos preguntas que sean muy bien diseñadas para que el otro vaya viendo los errores que tiene. Entonces, nosotros tenemos que usar la lógica, la razón, tenemos que usar esa mente que Dios nos ha dado para pensar, para saber cómo vamos a presentar defensa. ¿Cómo hacemos apologética? Mostrando el fruto del Espíritu. Esto es muy importante porque aquí a veces usted puede tener conocimiento, puede tener una estrategia de cómo defender su fe, pero si no muestra el fruto del Espíritu Santo, no está haciendo nada. O sea, nosotros no entramos a un ring de boxeo a pelear con otra gente. Nosotros vamos a personas que están lamentablemente, han sido engañadas por el enemigo y nosotros vamos, la verdadera lucha que nosotros hacemos no es contra ellos, es contra aquellos argumentos del enemigo que esa gente han puesto en su mente, y por ende nosotros tenemos que ir con un espíritu afable, con una buena conducta, con una buena forma. Bueno, Julián, pero ¿y si me hablan duro? Ellos no son cristianos, el cristiano eres tú. Bueno, Julián, pero es que yo no aguanto mucho si me hablan mal o me dicen palabras feas. Bueno, si ya el debate se va por ahí, mejor suelte eso. No pierda su tiempo, porque ya ahí entra lo que dice la Biblia de echarle la perla a los cerdos. Pero no actúe igual, o sea, hablando mal, interrumpiendo, no. Claro, si el otro no te deja hablar, tú le dices, bueno, como tú no me vas a dejar hablar, pues dejémoslo hasta aquí, porque tampoco es que van a hacer un monólogo contigo. O sea, el que hace una pregunta o una afirmación tiene que esperar tu respuesta. Pero hay que tener una actitud, mostrar a Cristo en lo que nosotros hacemos, y evidentemente la base de nuestra defensa es la apologética, la palabra de Dios. Déjenme ver si acelero un poco porque estoy mirando el tiempo, y aunque empezamos un poco tarde, no quiero, ¿verdad? No quiero hacerlo muy largo y muchas cosas se van a responder en la pregunta y respuesta. Entonces voy a acelerar un poquito aquí, quizás no me detenga tanto, porque quiero pararme sobre todo en un caso que quiero que veamos, bíblico, de defensa de la fe. Miren, una verdad muy importante que como cristianos debemos usar a la hora de defender nuestra fe es la creación de Dios. Teológicamente eso se conoce como la revelación general de Dios. Entonces, eso es muy importante porque la revelación general, estamos hablando de
la automanifestación de Dios en su universo creado. Esta revelación es un acto objetivo de Dios que no descansa en nuestra percepción, sino que ha sido dada a todos. O sea, el que hubo alguien que creó es algo que se le ha sido dado a todos, incluyendo a los que no creen. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Vamos a la Biblia. Romanos 1, del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de la cosa hecha, de modo que no tienen excusa. Y aquí lo que está diciendo es que Dios se ha revelado a la humanidad por medio, o sea, eso que no vemos de Dios, eso que nosotros no vemos eso, o sea, ¿qué no vemos? Nosotros no vemos a Dios como tal, no podemos verlo con nuestros ojos, ni tampoco podemos ver con nuestros ojos esa manifestación, o sea, esa manifestación en su plenitud de su poder. Nosotros por el Espíritu Santo podemos ver evidencias de su poder en nuestras vidas y cosas, pero esa manifestación de ese Dios todopoderoso no lo podemos ver. Ahora bien, ese poder todopoderoso y eso de que Dios y la naturaleza de Dios se hacen claramente visibles por medio de la creación, por medio del universo, por medio del planeta Tierra, por medio de la vida de los seres humanos, por medio de las cosas creadas. Se ve claramente, podemos ver a Dios, son evidencias de Dios. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, no es ¿qué es lo que nos hace a nosotros entender las cosas? Nuestra razón. ¡Wow! Esto tan majestuoso. Esto no pudo hacerlo ningún hombre. Esto no pudo hacerlo ningún extraterrestre, porque eso ni existe, lo extraterrestre. Todo eso se ha visto que es una mentira. Eso no pudo venir de ninguna nada, porque la nada al día de hoy produce algo. La nada nunca ha producido nada. En ningún laboratorio del mundo de nada ha salido algo. Eso es filosófico, eso es una idea filosófica, eso ni siquiera es científico. Entonces, ¿qué te dice la razón? Bueno, hay alguien superior a nosotros que lo hizo. Porque el planeta tiene un diseño muy, muy complejo. El universo evidencia un diseño demasiado tremendo. Y la vida humana, para no mencionar la vida de las 1000 especies que existen, también es muy compleja. Entonces, detrás de un diseño tuvo que haber un diseñador. Ahora bien, donde el apóstol Pablo le pone la cherry del helado, la fresita del helado, como mi esposa dice, la cherry del helado. Miren dónde es. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo aquí? Eso es contundente y me gusta como Pablo lo dice aquí. Pablo está diciendo que todo ser humano, tanto creyente como no creyente, conoce a Dios. Y usted me preguntará, Julián, pero la gente lo niega muchísimo. ¿Cómo es eso que conoce a Dios? Por lo mismo que acabo de decir anteriormente. Conoce a Dios porque nosotros observamos, razonamos y vivimos en la creación de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo que la gente conoce a Dios. Y por eso que le dice, acuérdense que le comentaba, que le dice que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque está ahí la creación. Habiendo conocido a Dios. Pero ¿qué hace el hombre? Y aquí es que viene el problema del pecado. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, o sea, no reconocieron, no admiraron a Dios por su creación. Sino, ¿qué pasó? Se envanecieron en su razonamiento, una conciencia que no ha sido regenerada por Dios, una conciencia donde la inclinación es hacia aquello que es contrario a Dios, un razonamiento que analiza las cosas no desde la perspectiva de Dios,
se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, empezaron a inventarse ideas necias, como la Biblia le llama. Hay un salmo que dice, hay un versículo en un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el necio, la palabra necedad la necedad tiene que ver con eso de pensar y hablar en base a cosas que son erradas. Entonces, y es inútil, o sea, son cuestionamientos que no tienen un fundamento real. Entonces, ¿por qué es importante la apologética bíblica? Otra pregunta que queremos responder. Por tres cosas muy importantes. Porque en el mundo de hoy, que tiene una cosmovisión posmoderna, en el mundo de hoy, la cosmovisión que reina, que domina, es el posmodernismo, que es esa cosmovisión que se sustenta en el relativismo moral, en el relativismo de la verdad, que no existe la verdad, que la verdad no existe, que la moral no existe. Esa cosmovisión que no se fundamenta en el razonamiento, sino en las emociones, en lo que la gente siente, en lo que la gente le hace sentir bien. Esa cosmovisión que a este cargador, por ejemplo, usted está viendo que es blanco, la razón te dice que es blanco, pero el posmodernismo, bajo una cosmovisión posmoderna, un posmodernista te dice que eso es azul, y si tú le preguntas que por qué dice que es azul, porque esa es su verdad. Y el mundo de hoy se está fundamentando en eso, en que cada cual se inventa lo que quiere y construye las ideas que quiere. Entonces, esa cosmovisión posmoderna se pone por encima de la fe cristiana. De hecho, su enemigo principal es la fe cristiana. Entonces, la cultura de hoy que se sustenta en una cosmovisión posmoderna, incluyendo la cultura de República Dominicana, porque aunque República Dominicana, su constitución está permeada por principios cristianos, en la práctica la cultura dominicana no es una cultura cristiana. Es una cultura posmoderna, donde está el relativismo moral, y eso ustedes se pueden dar cuenta porque la persona que más famosa de este país, por ejemplo, son personas que cantan canciones perversas, canciones sin sentido, pero como a la gente le gusta, porque le da cierta emoción, lo siguen. La corrupción que hay desde el Estado es otra muestra de que vivimos en una sociedad posmoderna. Hay una cultura de que todo el que va al gobierno es para coger. Eso no es de cristiano, pero sí es posmoderno, porque cada cual busca lo que entiende que le favorece. Entonces, la apologética bíblica es importante porque vivimos en una cosmovisión posmoderna. Es importante porque por encima de la fe cristiana se pone a la filosofía, pero materialista. Esa filosofía que niega a Dios y que razona a partir de cosas que no tienen que ver con Dios. Ese materialismo filosófico que presenta el ateísmo, el agnosticismo y familia de esas sectas que tienen que ver con la filosofía materialista. Y de hecho, la palabra filosofía lo que significa amor por la sabiduría, y si vamos al concepto de filosofía, quienes más aman la sabiduría son los creyentes, porque dice la Biblia que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. La ciencia se pone por encima de la fe, pero una ciencia que saca a Dios, evidentemente, y una ciencia que supuestamente da respuesta a todo, que es lo que se conoce como cientificismo, cuando la ciencia quiere dar respuesta a cosas que no puede dar respuesta, porque no le pertenecen a su campo. Entonces, ¿por qué es importante a manera de síntesis la apologética? Porque la ciencia sin Dios, la filosofía materialista y el posmodernismo en el mundo de hoy se ponen por encima de la fe cristiana. En todo el sentido, incluyendo los medios de comunicación y todas las cosas. El cristianismo, eso es como algo atrasado, y todas estas cosas son la novedosa. Pero en la práctica vemos el daño, vemos que se sustentan bajo falsedad.
¿Quiénes son los contrincantes de los cristianos? Mire esa cara de esa persona ahí. ¿Es él? No. Pero él tiene una cara que muestra incredulidad. Esos son los contrincantes de los cristianos. Es la incredulidad. ¿Qué es lo que nosotros atacamos? La incredulidad de las personas, no a las personas. 3 cosas rápidas. Wow. Bueno, 3 cosas rápidas. Ya me falta poco para terminar esta parte, para que vayamos en pregunta y respuesta. Los cristianos debemos ser capaces de explicar por qué tenemos fe en Jesús. Número 1. Todos los cristianos, recuérdese que aquí estamos hablando de que la defensa de la fe no es solamente para los pastores, para los maestros, para los teólogos. No. Es para todo cristiano, porque es una ordenanza bíblica. Todos los cristianos tenemos que ser capaces de explicar por qué tenemos fe en Jesús. Cuando la gente me pregunta, ven acá, ¿por qué tú crees en Jesucristo? Yo tengo que tener razones para decirle, y de hecho las hay. O sea, hay razones de por qué creemos en Jesús, de por qué Cristo y no otros. Los cristianos debemos ser capaces de criticar las cosmovisiones antibíblicas. Tenemos que ser capaces de criticar aquellas cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Entonces, de presentar defensas. Los cristianos debemos usar nuestra mente e intelecto para la gloria de Dios. Recordemos eso siempre. Somos personas que razonamos. Cuando el cristiano nunca puede caer en la trampa de ir de un debate razón versus fe. No. Tenemos que ir al debate diciendo razón atea versus razón cristiana. Nunca caiga en ese gancho, porque entonces usted lo que le está diciendo es que usted no piensa. Y los únicos que no razonan son los animales. Pero después todos los seres humanos razonamos. De alguna u otra manera, ¿verdad? Razonamos todos. O sea, eso tenemos que tenerlo claramente. Entonces, vamos a ver. Ok. 3 razones de por qué hay cristianos que no defienden su fe. Simplemente mencionarlo. Hay cristianos que dicen que defender nuestras convicciones niega el papel de la fe, porque esta ofrece una manera de autorrazonar nuestra entrada al reino de los cielos. Muy falso. O sea, no le quitamos a la fe lo que le toca cuando defendemos nuestra fe. Esto no es cierto, ya que la defensa de la fe trata de explicar la realidad de la verdad de Dios revelada en Cristo. Pero somos conscientes, ojo aquí, de que es Jesús quien salva por medio de la obra activa del Espíritu Santo, no nuestra razón. Estamos convencidos de que a la hora de defender nuestra fe, al igual que a la hora de evangelizar, la gente no se va a convertir por el razonamiento. Ahora bien, Dios, por su gracia y misericordia, puede usar ese razonamiento basado en la palabra de Dios y en el mensaje del evangelio, que es el fin último de la apologética, para hacer la obra de regeneración en el corazón de las personas con las que hemos hablado. Entonces, ¿qué dice Tito 3 del 5 al 6? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios, de una manera que nosotros no entendemos, Dios es el que salva, y de una manera que nosotros no entendemos, el medio que usa para salvar al pecador es la predicación del evangelio. El fin último de la defensa de la fe es la predicación. Dios, en su misericordia, salva a quien Él quiere por ese medio. Entonces tenemos que tener eso claro en ese sentido. Entonces, no quitamos el lugar que tiene la fe, que es un don de Dios. No quitamos eso. Entonces, número 2, algunos creyentes temen lo que otras personas puedan pensar de ellos, tienen miedo. Hay gente que desde que un ateo que le habla, ya tienen miedo. Como que el ateo tiene la verdad y el cristiano tiene la mentira. Por eso que yo le digo,
Desde que el ateo le dice a ustedes que lo de ellos es ciencia, muchos cristianos tiemblan. Usted lo que tiene que decirle la verdad y hacerle preguntas. Eso es muy bueno en la apologética, hacer preguntas y decirle, ¿cómo tú explicas desde la ciencia que todo vino de nada? ¿Cómo tú explicas de la ciencia que de una materia inerte, que de la materia vino la vida? Por ejemplo, le estoy poniendo ejemplo. ¿Cómo tú explicas que a esta altura de juego ningún ser humano en el mundo ha visto la macroevolución en ninguna de las especies? Eso de que una especie se convierte en otra. El ateo no te va a poder, el ateo, aunque te use ciencia, usted le puede decir con la boca llena, esa ciencia no puede dar respuesta de eso. Esa ciencia no puede, porque primero, para que la ciencia pueda dar respuesta de todas estas preguntas que yo acabo de hacer, lo primero en el método científico es la observación. Para que una gente pueda confirmar que todo vino de nada, debió de haber estado allá en el principio, cuando no existía nada, y ver a la nada creando cosas. Porque eso es lo que hace la ciencia. La ciencia observa. ¿Cómo usted va a observar eso? Eso es imposible de observar. ¿Cómo surgió la vida? No, que de una materia inerte. ¿Usted lo vio? No, porque el científico tal dijo, sesgo totalmente. Esa ciencia no puede decir eso. No, porque el eslabón perdido es eso, no hay ninguna prueba de una especie yendo a otra. Entonces, no tenga miedo. Y si le da un poquito de miedo, bienvenido al club. A todos nos da un chin de miedo. O sea, cuando uno va a debatir, hay un poquito de miedo. Eso no es nada malo. El problema es yo no hacerlo porque tengo miedo. Ahí es donde está el problema. Aunque claro, para usted hacerlo tiene que estar preparado. Y eso es claro aquí en todo lo que hemos hablado. Entonces, hay quienes no practican la defensa de la fe por cierta pereza, pero en el tiempo actual no tenemos ninguna excusa porque vivimos en la era digital. Hay muy buenas páginas que miren, una de páginas que yo recomiendo, así que te dice cosas precisas y concisas para tener argumentos buenos, es God Questions. Excelente. Coalición por el Evangelio, buenísima. Respuestas en Génesis, muy buena. Bueno, nuestra emisora Radio Eternidad, también, emisora donde estamos como director, radioeternidad.com, en su blog y muchos programas que tenemos hablan de temas de defensa de la fe. Entonces, usted puede buscar ahí informaciones. Nuestro canal de YouTube, canal de Julián Musa, también hay informaciones que usted puede tener que son interesantes, que le pudieran servir. Entonces, un caso práctico, un caso de análisis, pero antes de yo entrar en este caso de análisis, yo quiero preguntarle a mi hermano Carlos, ¿cuánto tiempo me queda de esta parte? Porque todo va a depender para yo saber qué hago con el caso de análisis. Bueno, Julián, yo creo que de la manera que estamos disfrutando va a depender de usted. Yo lo voy a, gloria a Dios. Yo lo voy a hacer lo más rapidito posible, pero el caso de análisis, que es lo último que voy a presentar, es muy importante porque ustedes van a poder ver cómo desde la Biblia, vamos a poder ver todos, cómo desde la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de que hubo un ejemplo de cómo nosotros defender nuestra fe. Así que si bebas un chin de agua ahora, si tiene ahí, yo voy a hacer lo mismo. Concéntreseme aquí. Todos ustedes tienen su cámara apagada. Yo espero que ustedes me estén prestando atención. Esperamos en el Señor en eso. No importa que la tengan así, pero esperamos que ustedes estén muy atentos a lo que hemos hablado. Y ahora vamos a una parte donde yo necesito más su atención todavía. Entonces, vamos a ver. Caso práctico. Un análisis de un modelo bíblico de apologética bíblica. Hechos capítulo 17 del 19 al 31. Me encanta esto. Wow. Esto cómo es presentado aquí. Vamos a leer juntos y vamos a ir viendo. Fíjense mucho en las cosas que están resaltada nada más hay una palabra, pero las que tienen otro color o la que están subrayadas, que eso es ahí es donde vamos a ver
las cosas claramente. Por ejemplo, Hechos capítulo 17, del 19 al 31, dice el apóstol Pablo aquí, dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos, disculpen, vamos a ver, momentito, por favor. Vamos a, que ahí como que pensé que no habíamos desconectado. Ok, vamos de nuevo a compartir pantalla. Veo que estamos aquí, pensé que me había desconectado de ustedes. Entonces, ok, vamos al caso práctico. Estamos aquí. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eso es una nota ahí que pone el autor. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé, dice aquí, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis, pues lo que vosotros, ok, aquí que estamos. Dice, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Sigue diciendo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Sigue diciendo Pablo, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Entonces, miren qué interesante cómo Pablo hace una defensa y Pablo usa las cosas que hemos hablado antes de venir a este caso de análisis. Fíjense, en el versículo 19, Pablo va al Areópago. Pablo aquí no está hablando con cristianos, ni con personas que creían en lo que él creía. Pablo está hablando aquí con personas que están más vinculadas en el día de hoy, al día de hoy, con esa filosofía posmoderna que vivimos hoy día. Porque recordemos que todas esas ideologías son las mismas, lo que hacen es que se reciclan y digamos que se adaptan al tiempo. Pero, ¿con quiénes Pablo estaba hablando? No eran con personas ni siquiera que creían en el judaísmo. Estaba hablando con filósofos epicúreos y filósofos estoicos.
dos grandes ramas de la filosofía que existían en ese tiempo. Personas que no creían en la Biblia, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, que era el que estaba en las Sagradas Escrituras. Entonces, ni tampoco en aquellas cosas que enseñaban los apóstoles. Entonces, ¿qué sucede? Ellos le hacen una pregunta a Pablo. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le están pidiendo razón de la esperanza que hay en él. Le están demandando razón. Primera de Pedro 3:15, lo estamos viendo aquí. ¿Qué hace Pablo? ¿Le huye a eso? No. ¿Qué hace Pablo? Pablo hace, pues, y ellos le dicen, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas y bueno, y el diálogo que se da ahí. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio de ellos, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. ¿Qué argumento está usando Pablo aquí para conectar con ellos? No está usando la Biblia, está usando la cultura de ellos. Es verdad que eran gente muy religiosas. Y entonces viene, y miren qué Pablo usa, miren cómo Dios le da la sabiduría para Pablo conectar con ellos. Versículo 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Es verdad que ellos tenían eso. La historia lo confirma eso. Esa gente tenían muchos dioses y tenían uno, eran tan idólatras que tenían uno que le llamaban el Dios desconocido y le tenían un altar. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo agarra y dice, miren, ustedes ven eso que está ahí y todo lo que ustedes tienen ahí, que ustedes adoran, todo eso es del diablo. No, Pablo dijo, no, espérense, aquí hay una oportunidad para yo hablar la verdad. Pablo agarra eso que era parte de su cultura, vamos a decir cultura religiosa, y dice, veo que ustedes tienen eso, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso yo le anuncio a ustedes. ¿Habló Pablo mentira? No. ¿Por qué? Porque ninguno de esos dioses que estaban ahí era el verdadero Dios. Pablo lo que hizo fue, con sabiduría, con una estrategia, o digamos bien, con una táctica, lo que hizo fue conectar con ellos, con eso, y hablarle del Dios desconocido para ellos. Y le dice, empieza a describirle. Miren cómo se usó argumentos de la cultura. Ahora lo que está en rojo son argumentos que Pablo da donde usa el razonamiento y la lógica. Y podemos decir que le da datos usando la razón puramente, el entendimiento, aquello que es de sentido común. ¿Qué le dice Pablo en el 24? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por mano de hombre. Eso es lógico. ¿Cómo el que creó toda la cosa va a vivir en un templo? Eso le está usando la lógica y el razonamiento. Y sigue diciendo, ni es servido por manos humanas, como se necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, lo que le está diciendo es cómo es posible que el Dios verdadero, el que creó el mundo, sea servido de los hombres tengan que servirle, o sea, no, sino, o sea, servirle en el sentido como de que él necesita algo de los hombres, en ese sentido. No necesita nada, porque si él le queda aliento y vida a todas las cosas. Aquí le está hablando con el puro razonamiento. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Aquí está hablando de quién? De Adán. De uno hizo todos los que moran en la faz de la tierra. Y es entendible por la razón de que tuvo que haber a uno que empezara todo. Entonces, habiendo determinado sus tiempos, señalando los límites de su habitación, o sea, Dios ha establecido el tiempo que uno vive en esta tierra. Todo el mundo se muere, ellos lo saben, que la gente se muere. Todo el mundo tiene un límite. Entonces, eso se lo está usando la razón. Para que buscaran a Dios si de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Miren ahí cómo le sigue usando la lógica. ¿Cuál es la lógica que presenta Pablo aquí? De manera sintetizada.
El Dios desconocido fue el que creó todo. Por ende, si creó todo, no necesita del hombre, porque Él fue que le da vida al hombre y crea todas las cosas. Entonces, ese Dios es que le ha puesto límite al hombre, que ustedes saben que tienen límites. Se lo ha puesto ese Dios de quien yo le hablo. Y no tienen que estar en un templo para encontrarlo, porque si creó todas las cosas, es evidente de que no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, no está lejos, no necesito un templo. Yo puedo estar en alta mar y ahí puedo hablar con Él. Puedo estar en una montaña, puedo hablar con Él, porque Él creó todas las cosas, es lo que Pablo le está diciendo. Miren la letra escrita en azul, porque aquí vamos a asuntos de la cultura y de lo que ellos conocían a nivel cultural y de lo que se movía en la época. Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pablo aquí lo que está haciendo es, no le está hablando ni de Abraham, ni de Moisés, ni de Elías, ni de Noé, ni de David, de ningún personaje bíblico. ¿Sabe que Pablo le está hablando para conectar con ellos y llevar su razonamiento a ese Dios que Pablo le quiere presentar? Le está hablando de dos poetas paganos que ellos conocían. Estamos hablando de el poeta estoico. Acuérdense que ahí habían estoicos y habían epicúreos. Del poeta estoico Epiménides, quien fue que dijo eso, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Y le está hablando de otro que era contemporáneo con Pablo en ese tiempo, que es Erato o Eratus, también uno lo lee como Eratus, de Cilicia, otro pagano que llegó a describir, poetas, llegó a escribir, porque también nosotros somos linaje suyo. Y Pablo usa esa frase. Miren la defensa de la fe aquí. Pablo usa esa frase para conectar con ellos. Tremendo eso. O sea, y ahora Pablo sigue, mire la letra roja, porque sigue con razón y lógica. Siendo pues linaje de Dios, ahora agarra lo que dijo este señor Arato, y viene y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. O sea, lo que le está diciendo es, somos linaje de Él, o sea, venimos de Dios como creación. Aquí, acuérdense que ahí no está hablando desde una índole de nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, no le está hablando del linaje desde la perspectiva de la fe, le está hablando del linaje desde la perspectiva de la creación. Venimos de Dios, somos criaturas de Dios. Entonces ahí viene y Pablo de una manera muy astuta tumba todos esos dioses que Pablo, miren cómo Pablo atacó, en vez de decirle, cuando llegó ahí, ustedes son unos hijos del diablo, tienen que romper todo eso. No, Pablo viene y tumba toda esa creencia en todos esos dioses que ellos tenían, pero de una manera muy sabia. Después que lo va llevando a un razonamiento lógico de por qué el Dios desconocido, el que se debe de adorar, y que no es un Dios que está en una escultura, aquí viene y le dice, ahora que se lo dice de manera directa, la divinidad, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina, o sea, Dios, sea semejante a oro, plata o piedra, que todos esos dioses que tenían ahí, tenían ese tipo de cosas, eran construidos con esas cosas, con piedra, con plata, con oro. O sea, ahí le dio, en buen dominicano, le dio un tablazo a toda esa creencia en esos dioses, pero de esta manera, o esculpida por el arte o el pensamiento humano. Y aquí lo que está subrayado es donde le va a hablar del evangelio. Le va a hablar del evangelio. Después que todo el mundazo lo está escuchando, aquí viene a hablarle del evangelio. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia por creer en Dios y cosas como esa, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El evangelio le predicó, llevó la apologética al evangelismo. Ahí dice el relato bíblico, al final,
que mucha gente ya cuando le habló del evangelio, que si se lo hubiese hablado del principio, nadie lo oye, nadie lo iba a oír. Entonces dice al final que muchos ya no quisieron seguir oyéndolo, porque sabemos que el evangelio no es un mensaje popular, es un mensaje que cae mal, el evangelio no es un mensaje que a la gente le gusta. Pero ¿qué pasó? Dice el texto más adelante, ustedes lo pueden leer, habla de que algunos creyeron en Pablo. Algunos de sus filósofos creyeron. Vino salvación a ellos. Si Pablo hubiese hablado de esto al principio, ni siquiera lo dejan hablar. Cuando Pablo metió el evangelismo, cuando por la lógica desmontó con razonamientos convincentes todo lo que yo creía. Y entonces ahí viene y entra, la parte del evangelio. Ya así vamos a terminar. 2 libros que recomendamos y lo pueden comprar en cualquier librería cristiana o en Amazon, pedirlo también. Una introducción a la apologética de cómo defender su fe de R.C. Sproul, muy bueno a nivel de tener un entendimiento. Muchas cosas de las que yo conversé aquí se amplían mucho más. Y otro libro que de hecho estoy todavía leyendo, muy enriquecedor, que me lo recomendaron y me ha gustado mucho y lo recomiendo totalmente, es Tácticas, de Gregory Hall. Ese libro, un plan de acción para discutir tus convicciones cristianas. Táctica es muy bueno porque te da como la estrategia para que la defensa de la fe sea algo cotidiano en tu vida diaria, donde tú sepas cómo, por ejemplo, con cualquier persona que tú te sientes, ya sea que te monte un taxi o conversa con alguien o en la universidad o donde estudia o en el trabajo, de manera natural, tú puedas hacer preguntas que te permitan un conversatorio sobre esos temas de fe que tú quieres compartir. Entonces, es tiempo de preguntas.